Cambiaron de presidente. Gracias, presidente. Bueno, estamos en la discusión de un tema que tiene cientos de años, ¿no? Desde Platón para acá, la discusión es cómo se convive esa tensión entre el poder y la ciudadanía. Empezó con un tema de división de funciones, que eso fue más o menos un proceso que fue desde Platón hasta Locke, hasta que Montesquieu, tal vez la versión que más conocemos todos, planteó lo que entendemos como división de poderes y como una garantía para que nadie tenga la suma del poder público. Y en esa división de poderes, inclusive Montesquieu no veía en el poder judicial, en los jueces en realidad, un poder permanente, sino un poder que solo tenía que decir la ley. Eran jueces temporarios que solo decían la ley. Vino la Revolución Norteamericana, vino la Revolución Francesa, en la Constitución de Filadelfia, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se fueron consagrando estas divisiones de poderes en la forma que hoy la conocemos. Tres poderes clásicos: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. ¿Qué hizo la Argentina? Bueno, cuando institucionalmente nos organizamos a partir de la Constitución de 1853, establecimos una corte con 9 miembros y con 2 procuradores fiscales. Puede andar en nuestra agitada y dinámica vida institucional. En 1860, cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires, entre las modificaciones que tiene nuestra Constitución es que se deja de lado esa definición de los constituyentes. Y así fuimos rodando con interpretaciones doctrinarias y leyes donde algunos ponían al Ministerio Público Fiscal en cabeza del Poder Judicial y otros lo ponían en cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto, presidente? Que todo es un diseño institucional. Bien lo han dicho cada uno de las senadoras y senadores que hicieron uso de las palabras. Hay alguien que elige un diseño institucional para brindar un mejor servicio y una mejor calidad de servicio en determinado tema. ¿Qué hicieron nuestros constituyentes del 94? Bueno, impusieron en el artículo 120, en la sección cuarta, las secciones primera, segunda y tercera obedecen a esa clásica división de poderes, judicial, legislativo, ejecutivo y judicial, con lo cual entendemos que estamos ante un poder diferente, un poder independiente. Tal vez no es la mejor expresión la que utiliza el artículo 120, pero está clarísimo que es una sección distinta a la de los otros. Algunos doctrinarios la definen como órgano extrapoder y en definitiva es darle una certeza, una certidumbre respecto de su ubicación constitucional, que no es menor y que garantiza, por cierto, algunos principios. Uno de ellos es la independencia basada en 2 criterios: la autonomía funcional y la autarquía financiera. Esos son los 2 ejes centrales para un ministerio público que se incorpora, para mayor garantía aún de la ciudadanía y de la sociedad, el Ministerio Público de la Defensa. Tanto la autonomía funcional como la autarquía financiera son los 2 ejes centrales que estamos discutiendo en este proyecto de ley. A partir del 94, un poder autónomo, un órgano extrapoder, un cuarto poder, distintos doctrinarios lo dicen, con 2 características centrales: autonomía funcional y autarquía financiera. Eso es el imperativo que nos determina la Constituyente del 94. ¿Qué estamos corrigiendo hoy con este proyecto de ley, presidente? Estamos corrigiendo las 2 cosas: la autonomía funcional y la autarquía financiera. Porque en el sistema democrático y republicano, que es el sistema que adopta nuestra Constitución en el artículo número 1, hay un control y pesos y contrapesos entre los poderes. ¿Y qué es lo que determina esa autonomía funcional
y esa autarquía financiera. Justamente la regla de estos controles pesos y contrapesos. ¿Y quién es el órgano que determina a través de la ley de la regulación de, en este caso, el Ministerio Público? No es otro que el Poder Legislativo, que es el único que está facultado para legislar. ¿Y por qué digo de una ley correctiva? Bueno, porque sin participación del único poder que está facultado por Constitución para legislar, el gobierno anterior, por decreto y por presiones, sacó una procuradora que estaba elegida por la ley que regulaba la materia, que es la que regula hoy los 2/3, y por decreto, como bien explicó el senador Parrilli, le quitó la posibilidad de la autarquía financiera, para que haya que ir a pedirle cada cosa que querramos hacer, pedirle al Poder Ejecutivo. Entonces, es un imperativo que, como no es la primera vez que pasa en este año, las senadoras y los senadores nos animemos a recuperar las potestades que la Constitución le dio al Congreso de la Nación, que dejemos de abdicar de las potestades que la Constitución nos otorga. Pareciera que hay algunas senadoras y algunos senadores que tienen más pertenencia y más sentido de pertenencia a la mesa judicial que a la letra de la Constitución. La posibilidad de hacer esto en el Congreso no es, como mal dijo la senadora preopinante, que lo va a poner el presidente de la Nación o lo va a poner la vicepresidenta de la Nación. Lo van a designar las senadoras y los senadores. Hay que hacerse cargo de las responsabilidades como senadoras y como senadores. Entonces, es básico, es fundamental, y me sorprende enormemente esta discusión que estamos teniendo, presidente, porque yo la verdad creía que íbamos a inaugurar una nueva categoría de voto. Pensé que esto iba a ser más que por unanimidad. Pensé que esto iba a ser una super unanimidad. ¿Y por qué digo esto? No solo porque están en discusión proyectos de senadores que están hoy en el ejercicio de su mandato, sino porque hay un proyecto que se presentó con la firma del senador mandato cumplido Pinedo, el senador mandato cumplido Urtubey, el senador mandato cumplido Pichetto, el senador mandato cumplido Rosas, todos senadores importantes. El único problema es que no había ninguna mujer, pero sacando esa situación, los 4 senadores importantes, avesados, autoridades de bloque, y dicen más o menos lo mismo de lo que está planteando este dictamen de comisión, con algunas cuestiones que fortalecen más las atribuciones que tiene el poder legislativo. Por ejemplo, para dar una, en el artículo 6, dice ese proyecto, que hoy no es el que estamos tratando, pero que está firmado por el senador Rosas, mandato cumplido, lo vuelvo a decir, Pichetto, Urtubey y Pinedo, de todos los colores, presidente, y buenos senadores todos ellos. En el artículo 6, ¿saben qué proponían también estos senadores? Concurrir, si se lo convocaba al procurador y el procurador no concurría a la audiencia, decía, concurría a la audiencia pública en oportunidad de sus convocatorias. El incumplimiento injustificado de esta obligación constituye una causal de remoción por mal desempeño. La no sola comparecencia del procurador a una audiencia convocada por la bicameral, que es la que construyó el Congreso de la Nación, no es un mandato espontáneo y una generación espontánea. Es la que el pueblo, a través de sus representantes, que es la enorme discusión que veo de fondo, acá hay muchas senadoras y senadores que no admiten la representación y la definición del voto popular, se construyó una bicameral de control y de seguimiento, y en ese proyecto que hice referencia, que no se trató de esos 4 senadores, está perfectamente tipificado la
función de la bicameral, hasta poder iniciarle como causal de remoción por mal desempeño si no se presenta el procurador en la audiencia convocada. Entonces, presidente, me parece que tenemos que sincerar un poco y dejar la hipocresía de lado. La verdad es que esto es lo que viene bregando el Senado en los últimos años. Fue un acuerdo enorme que se logró en esa presentación del proyecto. Y hoy hay un importante acuerdo con lo que estamos presentando, que es correctivo de las versiones anteriores. Y lo que estamos haciendo es el poder y la Cámara Federal, por definición, estamos planteando a quién le vamos a dar la posibilidad de representar a la sociedad en toda la nación. Ahora, solo a algunos se le puede ocurrir que es mejor tener un procurador interino que alguien votado por la mayoría absoluta del Senado. ¿Tan tiempo, senador? La verdad es que es una ecuación que es inexplicable para nadie, señor presidente. Que podamos tener, que sea preferible tener un interino, alguien votado, asumiendo las facultades que el pueblo nos dio y que la Constitución nos dio con mayoría absoluta, la verdad es una cosa extraña. Para terminar, presidente, disculpándome por el tiempo, creo que el dictamen es un muy buen dictamen, creo que nos mejora, creo que quita la extorsión a la que la minoría pretende muchas veces someter a las mayorías y la falta de madurez política, como nos pasa también con el defensor del pueblo, hay que solucionarla de alguna manera. En el defensor del pueblo no lo podemos hacer porque es un imperativo constitucional, si bien hay algunos proyectos que disparan y que nos obliga a sentarnos a la mesa. Acá fue clarísima la oposición cuando apareció el nombre de Rafecas, que no lo pensaban discutir. Ahora empezaron a jugar a la política, vaya a saber qué ha opinado la mesa judicial y por dónde vienen las nuevas especulaciones. Voy a acompañar este proyecto, presidente, me parece que es superador, me parece que termina con esta extorsión de las minorías sobre las mayorías y que vamos a poder tener un procurador votado por el Senado de la Nación como manda la Constitución Nacional. Muchas gracias, presidente.